Hoy día lo vamos a hacer, estamos todavía con la historia y de la medicina, medicina y vamos a través de la historia cómo ha evolucionado la medicina. Ya estamos hoy día, pues, nos toca el tema medicina árabe y monástica. Ya el logro de la sesión, el logro de la sesión es que al finalizar ustedes van a hacer van a comprender las aportaciones de la medicina árabe y monástica, ¿ya? Van a hacer un mapa conceptual sobre la medicina, bueno, esto no es medicina alternativa, ya hicimos la vez pasada sobre ese video, pero van a hacer acá un mapa conceptual sobre los aportes de la medicina árabe y monástica. Ya, la medicina árabe, ¿no? Fue una unión entre la sabiduría del mundo, de dos mundos clásicos, ¿no? La medicina que viene del Renacimiento, ¿no? Que al inicio fue la medicina religiosa, ¿no? A través de la época de la Edad Media, la época vocacional. Entonces, que fue a través de en la Edad Media predominó la religión, ¿no? Entonces, y ahí nació el Renacimiento a raíz de que ya, ya o sea, el mundo a través de que aperturaron, la que ya no, a través de Lutero, que fue el Renacimiento, que significa que que lo que creían en Dios, ya ellos decían que no eran los protestantes, lo que no querían, no creían en Dios. Entonces hubo dos mundos, por eso dos mundos clásicos, ¿no? El de la medicina, donde fue primeramente la parte religiosa, después ya fue la parte del Renacimiento que nace con con la fe, no con la fe, sino que protestaron contra la fe. Entonces ahí nace el Renacimiento de la medicina ya científica, la medicina, ¿no? Pero en ese lapso de la medicina, ¿no? En ese lapso de lo religioso a lo científico, nace la medicina árabe, ¿no? Donde ya empieza a ver la parte más científica. Los árabes trajeron los antiguos manuscritos griegos, ¿no? Como Aristóteles, Ptolomeo, Arquímedes, y da gracias a eso transmitió esta sabiduría al mundo cristiano, ¿no? Este, y ellos resaltaban, los árabes, ¿no? Empezaron a resaltar tanto la medicina ya más científica y ellos vieron, usaron el uso ellos resaltó el uso del yeso en el siglo X, fue un avance científico que dio los árabes, ¿no? Con la adición de agua en un polvo de sulfato de cálcico deshidratado se producía un material sólido, que el uso del yeso fue un aporte de la medicina árabe, ¿ya? También la medicina árabe tenía tradicionalmente se basaba la medicina árabe en la dieta, la farmacología y la cirugía también en poca cantidad fue menos desarrollada, ¿no? Fue menos desarrollada, se fundamentaba más la medicina árabe en la dieta y en la farmacología, ¿ya? Los progresos más sobresalientes, ¿no? Aportados por la medicina árabe fueron la construcción de hospitales, ¿no? Construían hospitales, también clínicas, ¿no? Donde observaban a los pacientes, ¿no? De las probables infecciones que puedan tener y también observaron también ellos las infecciones oculares. También tuvieron la ampliación de la farmacopea, es decir, tenían libros, tenían sobre los diferentes tipos farmacéuticos que usaban. Ellos usaban más que todo a nivel de plantas, ungüentos, ¿no? Entonces tenían como una biblioteca, ¿no? De todos los medicamentos las recetas que tenían para usar en los tratamientos médicos. Los médicos árabes ilustres, ¿no? Que se resaltan, es Ramsés, que se interesó en la prevención de las enfermedades, el uso de la dieta en su tratamiento, la atención también psíquica, ¿no?
del enfermo. También como resalta la utilización del yeso, ¿no? Que pues, se usó por primera vez en medicina, ¿no? Después el otro árabe médico, ¿no? Abul Qais, autor de un tratado de la medicina, ¿no? De la medicina de Taris Bade, Medgun de cirugía, que es, bueno, es ¿no? En idioma árabe, utilizaron los árabes las férulas acolchadas, ¿no? Y también los vendajes. Entonces ellos ya empezaron a utilizar el yeso, los vendajes, las férulas, ¿no? Y empezaron también a traducir los libros, ¿no? De los diferentes que fueron de a través de la historia que han tenido, ¿no? De los griegos, los romanos, ¿no? Y hasta llegar a ellos, traducían los libros, ¿no? Y les servía para las escuelas de medicina, ¿no? Que ya empezaron a tener escuelas de medicina hasta el Renacimiento, ¿no? Entre los médicos árabes ilustres también estaba el Hunay Ishaq, que es uno de los médicos más célebres porque hizo traducciones de Galeno, ¿no? Del médico griego. Entonces, él fue reconocido por las traducciones de Galeno. También otro médico ilustre fue Avicena, que fue un médico filósofo, científico, musulmán y persa, ¿no? De nacimiento. Escribió cerca de 300 libros sobre los diferentes temas, ¿no? De filosofía y medicina. Y el libro que más famoso, ¿no? Entre sus libros más famosos destaca el libro de la curación y el libro del Canón de la Medicina, también conocido como Canón de Avicena. Esos son sus más conocidos libros de Avicena. También otro médico ilustre es Abul Qais, que fue un médico científico, ¿no? Considerado el padre de la cirugía. Ya en esta época, ¿no? De los médicos en la medicina árabe, ellos experimentaban y utilizaban la cirugía. Ellos empezaron a utilizarlas, aplicar la cirugía. No tanto, pero poco a poco empezaron a utilizar las cirugías, ¿no? Y bueno, acá tenemos a otro médico árabe que fue Aben Zohar, ¿no? Dio normas de la higiene, escribió sobre la prohibición de medicamentos y también el uso de los alimentos y la dieta, ¿ya? Descubrió la etología de la sarna, ¿no? También Averroes puso énfasis en los regímenes de la vida y la dieta, ¿no? Otro médico ilustre que tuvo en cuenta la dieta y los estilos de vida, ¿no? Recomendó el agua fría para disminuir la fiebre, ¿no? Insistió en el valor curativo de las dietas, ¿no? Previnió también sobre el abuso de los medicamentos, ¿no? Y su obra más conocida es el Kitab al-Kulliyat, o Libro Universal de la Medicina, libro fundamentalmente galénico y aristotélico, ¿no? O sea, tiene tanto de filosofía con la parte de medicina, dedicados a la anatomía, a la filosofía, a la patología y a la semiótica terapéutica y a la higiene y a la medicación. También en el mundo de la medicina árabe, ¿no? Era importante en la medicina árabe la educación médica. La educación médica se dedicaba bastante, había escuelas de medicina donde se construían que se construían junto a las mezquitas. Los árabes, ¿no? Tenían también bastante influencia religiosa, ¿no? Entonces se construían las escuelas de medicina junto a las mezquitas. La educación médica era teórica y práctica, o sea, leían bastante los libros, ¿no? De los anteriores médicos de trascendencia, ¿no? Y hacían la experimentación, ¿no? Por eso dice la teórica y práctica. Los hospitales
no eran únicamente centros asistenciales, sino también de enseñanza médica. Al terminar sus estudios, los alumnos debían aprobar un examen que les aplicaban los médicos mayores, ¿no? Entonces, ellos estaban en cuanto a la escuela de medicina, estaban bastante preparados, ¿no? Porque hacían tanto la teoría y la práctica, ¿no? Y también se organizaron, había organización de los servicios sanitarios, ellos veían bastante la parte de la salud pública, existieron cerca de 34 hospitales, ¿no? En todo el territorio de Islam, ¿no? Denominado por el Islam. También contaban en los hospitales, contaban con salas para los enfermos, ¿no? Separados por enfermedades, o sea, eran bastantes, se especializaban. Entonces había especialidades, ¿no? De heridos, pacientes febriles, enfermos de los ojos, enfermos mentales, ¿no? Separaban las salas por especialidades. Ya se empezó, ¿no? Ya se empezó ahí a separar las áreas según las especialidades. Contaban también con instalaciones de cocina y bodegas. Todo esto es la organización de los servicios sanitarios en los hospitales, ¿no? Ya prácticamente con semejante a un hospital, ¿no? De la actualidad, porque contaban, ¿no? Con las instalaciones de cocina, bodegas y de las áreas especializadas, ¿no? De las áreas especializadas. También la jornada de ellos era ¿no? en la medicina, ¿no? En la organización de los servicios sanitarios en los hospitales. En la mañana pasaban las visitas a los pacientes, ¿no? Dando la prescripción médica, y por la tarde pasaban nuevamente de visita a los pacientes, dando más que todo, aparte de dar la visita a los pacientes, también daban la enseñanza, ¿no? Las clases a los alumnos, ¿no? Que frecuentaban al hospital, ¿no? Daban como las prácticas, enseñaban a los alumnos de medicina. También la situación social de la medicina y los médicos tenían importantes, bueno, tenían limitaciones, tanto morales y éticas, ¿no? Impuestas por la doctrina del Islam, ¿no? Porque ellos eran bien drásticos en la parte de su doctrina, ¿no? Y su práctica estaba regulada por el ISBA, una oficina religiosa supervisora de las profesiones y de las costumbres. O sea, la medicina estaba supervisada. Tanto los médicos como estaban supervisados por la parte, ¿no? Por una oficina que supervisaba ¿no? a las profesiones, ¿no? Que se tienen que regir bajo las costumbres, bajo la religión del Islam. Entonces los médicos, bueno, ¿no? Tenían que estar supervisados, ¿no? Bajo ese régimen. Por eso tenían limitaciones, ¿no? Limitaciones en tanto en su trabajo, como también limitaciones importantes. Tenían que cumplir las reglas morales y éticos, porque ellos eran bien estrictos en lo moral y ético, ¿no? Eran bien drásticos si algo no estaban dentro de sus normas, ¿no? Los médicos eran clasificados en mudawit, que simplemente es un practicante, el tabit, que era meramente un profesional del arte curativo, ¿no? Y el hakim, lo que lograba la excelencia, ¿no? Y ética, el verdadero sabio. O sea, tenían niveles, ¿no? Niveles practicante y el otro que era solamente un profesional, ¿no? Curativo, y el otro era el hakim, que era ya, aparte de ser un profesional, tenía una excelencia intelectual y ética, ¿no? Ellos también hacían la disección atómica en cadáveres, ¿no? Pero tenía, bueno, pero eso es algunos, porque estaba prohibido por el Islam, ¿no? Entonces estaban restringidos, pero ellos querían, bueno, estudiar la anatomía de las personas, ¿no? Los problemas de salud, pero tenía restricciones por su religión, ¿no? Entonces estaba prohibido y, bueno, tenía las consecuencias, ¿no? Pero ellos querían, por esa razón también no avanzaron mucho en la parte de las cirugías, ¿no? Que hemos visto que dijo, no, son poco avanzaron
en la parte de cirugía, solamente en la parte de estudiar ¿no? Y es la experimentación del cuerpo, ¿no? De las enfermedades. Y eso en cuanto a la medicina islam, también tenemos que recogieron sistemáticamente y en la parte de los antecedentes recogieron la herencia de la medicina griega y romana, más que todo griega, porque como hemos visto, la romana no obtuvo tantos aportes como la medicina de Grecia, ¿no? Alcanzaron gran conocimiento de la medicina clásica, ¿no? Mayores recursos farmacológicos, desarrollaron hospitales, ¿no? Aparte de eso, bueno, los siglos se desarrolló en el siglo 8 y 9, ¿no? La fase de la recepción, ¿no? Y traducción y asimilación. En el siglo 10 y 11, la fase de la ordenación y desarrollo, y en el siglo XII la fase del esplendor de la medicina, todo eso es de la medicina de Islam, ¿no? Fue avanzando, ¿no? De acuerdo a los siglos fue mejorando, ¿no? El desarrollo y de la medicina del Islam, ¿no? De los árabes. Entonces, y después la medicina, ¿no? Esta medicina ya empieza ya cuando la medicina del Islam ya pasa a la medicina monástica según la edad, porque no, según la edad media, de lo que estaba en la edad media, que es la parte religiosa, la parte ¿no? de la medicina árabe, la medicina monástica, ya nace la medicina monástica en el siglo V, ¿no? Y 11 nace la medicina monástica de la Edad Media. ¿Por qué se dice monástica? Porque fue que se inicia en el monasterio, ¿no? En los monasterios. O sea, casi las medicinas en esta época de la Edad Media era ¿no? La medicina dedicada más a la religión, era más influenciado por la religión. No, anteriormente era también la religión, pero era en otra área, en otra época, y también del Islam ¿no? Y del árabe, ellos creían ¿no? en otro Dios, ¿no? En Mahoma y el Islam, y en la otra parte de Europa, ¿no? De la zona, estaba dedicado a la religión, pero la religión cristiana. Y aquí en la religión del Islam, ellos formaban, ¿no? Hemos visto que los hospitales estaban cerca de las mezquitas, ¿no? Acá hemos visto donde decía cerca de las mezquitas estaban los hospitales. Igualmente, ¿no? Igualmente que en la parte de la medicina monástica, también se iniciaba en los monasterios de Monte Cassino, porque estaba en la formación de la parte religiosa, se inició, ¿no? En la parte, primeramente, fue influenciada por la religión, y después ya la medicina como era algo como escuelas de las medicinas, empezaron cerca de los monasterios, ¿no? Entonces, por eso se formaron a base se formó a los monjes basándonos, ¿no? En la parte de los monjes empezaron primeramente a curar, a ver la salud, ¿no? El sacerdote, los monjes eran que los más letrados, leían más los libros, ¿no? Tenía bastante influencia religiosa, y ellos fueron los que empezaron a leer los libros de medicina, y ahí empezaron ya, pero de ahí fue alejándose. Cuando nace el Renacimiento, se fue alejando y formando ya la parte ya en escuelas de la medicina, ¿no? Eso fue en la época ¿no? En la época monástica, en la Edad Media, y también en la medicina medieval, ¿no? En la medicina medieval, en la Edad Media, ¿no? Occidental, hay dos etapas dentro de la medicina monástica, que es del siglo VI al siglo XII,
¿no? Y la otra medicina escolástica, cuando es la época del siglo XII al Renacimiento. Aquí, en esta época, ya aquí hay los protestantes, ¿no? Por eso en el Renacimiento, porque ahí surge el protestantismo, ¿no? Con Lutero, y entonces allí fue que varía lo que era todo a nivel dedicado a la medicina, en la parte del clero, la religión, las escuelas se formaban en los monasterios, ¿no? Monástica. Ya aquí ya fue más liberal, ya era, que era, ya no estaba en los monasterios, ya estaban en escuelas propiamente, ¿no? Y se liberó de la parte religiosa. Y ahí fue ya, bueno, eso fue, esto, bueno, del conjunto de supersticiones, teorías, fue así al inicio, ¿no? Se veía que era todo a nivel religioso, la aparición de la medicina racional, ¿no? Después de que al inicio se creía en todo era debido al poder divino, a Dios, de que la enfermedad era algo, un castigo, ¿no? Después ya surgió, ¿no? Surgió con el Renacimiento, ya surgió dos periodos grandes, ¿no? En la Edad Media alta y la Edad Media baja, ¿no? Donde hubo acá en la Edad Media hubo las cruzadas, y la otra media ya hubo la crisis, ¿no? La crisis ya no, ya hubo acá el Renacimiento, y aquí ya hubo la liberación, y en cierta manera también hubo una influencia en la medicina, porque acá la medicina estaba prácticamente dominada por los sacerdotes, el clero tenía bastante influencia, entonces los médicos estaban más dedicados más estaban en ese tipo de escuelas, pero ya debido a que los hospitales también que eran más de los más, era quien manejaban los hospitales, eran los religiosos, los sacerdotes, los monjas, pero cuando hubo ya el Renacimiento, hubo una crisis de los hospitales, ya no estaba manejada por los religiosos, ya se desapareció, entonces quedó en una crisis la parte de la salud, ¿no? Porque era dominada al inicio por la religión. De ahí ya hubo el Renacimiento y renació ya liberándose solo, y solo nació la medicina, ¿no? Ya científica, ¿no? Bueno, eso, seguimos todavía en la Edad Media, ¿no? El sistema de organización, como era en la Edad Media, ¿no? El feudalismo, ¿no? Donde dominaba, ¿no? Ahí el feudal, y bueno, los nobles, el poblador, el campesino, ¿no? Y era dominado por el feudal, que también tenía una organización política, social, económica, ¿no? Y también era religiosa, ¿no? El clero fue depositando saber intelectual en los monasterios, ¿no? Por eso es en la medicina monástica, ¿no? Donde el clero dominaba, y fueron creando las escuelas, ¿no? De medicina monástica. Pero ya, bueno, bueno, a partir de la Edad Media, ¿no? Y la Edad Media baja ya hubo el Renacimiento, ya cuando nació con la medicina ya científica, ¿no? Donde hubo hechos importantes. Tenemos aquí en la medicina monástica, hubo también la redacción de obras típicas de la medicina monástica, ¿no? Como los libros, el comentario de Medicinale del obispo Milán, ¿no? Él era un obispo, pero que escribía libros de medicina, ¿no? Y también había, traducían, ¿no? Los libros traducían los libros de las obras griegas, ¿no? De las obras griegas clásicas, ¿no? Que fueron transmitidos de generación en generación. Y después sigue todavía en la Edad Media la medicina monástica, donde, ¿no? Sirvió de base la medicina monástica, ¿no? Donde se fue formando, bueno, seguía todavía el dominio de la religión, ¿no?
donde también resaltaron los libros, ¿no? Hubo varios libros, como la enciclopedia etimológica de Isidro de Sevilla, ¿no? Donde habían esos libros, veían las enfermedades, ¿no? También en el tomo 9, el cuerpo humano, la dieta. Entonces, en la medicina monástica, ¿no? Que estaba regida por los monasterios, por la religión, se basaron en la medicina griega y en la medicina también a través transmitida en la parte influenciada por la parte religiosa, y también, bueno, quien tenía el dominio, ¿no? Y de los libros, del poder del conocimiento, ¿no? Eran el clero, y por esa razón dentro de ello también influenciaba la medicina. Y ellos lo que tenían los libros, escribían libros también de medicina, ¿no? Algunos que tenían ese conocimiento de base, ¿no? También escribieron compendios de patología y terapéutica, ¿no? Y también de medicamentos simples, ¿no? A la parte de la medicina monástica. También se institucionalizaba la asistencia caritativa, ¿no? ¿No? La asistencia médica era no solamente atendía a los pacientes, ¿no? A los pacientes, al poblador que está desvalido, enfermo, ¿no? ¿Y por qué? Porque era regido por la parte de la parte religiosa, que veían, ¿no? A los enfermos, a los desvalidos, a los abandonados, ¿no? Y aquí junto a las escuelas episcopales se conservó y cultivó el saber médico, ¿no? Entonces, también durante ellos se estuvo formando el saber médico, ¿no? En esa época de las escuelas monásticas, ¿no? De medicina. La medicina escolástica, ya después, ya es cuando ya hubo, después de la época del siglo XI al siglo XIV, donde ya después del Renacimiento y después de la liberación, ¿no? de la parte religiosa, ya nace la medicina científica. Entonces, al nacer, la medicina científica nace, por eso dice la medicina escolástica. Y en esta época, en la etapa ya universitaria, ¿no? La etapa preuniversitaria, de ahí inició la medicina como profesión, y surge ya las escuelas de medicina ¿no? De Salerno, de Chartres y de Toledo. ¿Ya? De ahí ya nace la medicina científica que es actualmente. Ya, con eso terminamos. Hasta aquí, ¿alguna pregunta, chicos?